Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Feliz que me acompañes, yo soy Juan Diego Umpierres, Frente a la Vida, tu espacio de encuentro cada tarde y también cada noche, porque nos puedes ver en Telesucesos a partir de las 21 horas. Y aquí estamos para llevarte información, contenido, alternativas, posibilidades, esperanzas, conciencia, todo lo que pueda movilizar tu vida, pero conducirla hacia el camino de la felicidad. Redes sociales, Juan Diego Motiva, en el Facebook, en el Twitter y también en el Facebook. Colocas Frente a la Vida, ahí vas a ver los programas, siempre tenemos los links también con Telesucesos y sobre todo este es tu espacio para que puedas escribirnos, para que puedas darnos tus críticas, tus opiniones, tus casos, también a quien quieres que entrevistemos desde cualquier parte del mundo. Muchas veces tenemos esas entrevistas vía Skype, que siempre es una maravilla, porque aquí en Frente a la Vida lo que estamos buscando es que sean tus 30 minutos de alternativa para que llegues a la casa a pesar de cualquier día, a pesar del estrés, a pesar del caos, a pesar de la crisis. Bueno, una alternativa de sonrisa. Al final, tarde o temprano, la vida hay que darle sonrisa y felicidad. De eso se trata, para eso venimos. Hoy me acompaña Javier Paz, el ingeniero en finanzas, pero ha hecho un trabajo sobre el caos, sobre la complejidad. ¿Estamos preparados o no estamos preparados cuando llegan esos imponderables, cuando la fuerza de la vida se agita y algo nos cambia de un día para otro? Como dice un gran amigo terapeuta, me dice, la vida te cambia con una llamada telefónica. Te llamaron y tú pensabas que ibas hacia una dirección, pensabas que tenías garantías hacia algún lado y la vida te dice no en un segundo. Pasamos la catástrofe ahorita con nuestros hermanos de la costa y en 60 segundos cambió la vida. Esos son los imponderables, esa es la complejidad y eso es el caos. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Gracias, Juan Diego, muchas gracias por la invitación y estamos gustosos de compartir aquí algunas ideas. Bueno, leí tu trabajo sobre la complejidad y el caos. ¿Qué es el caos, Javier? Bueno, el caos es un imprevisto, la verdad son situaciones en las cuales nosotros no podemos preverlas y frente a ese tipo de situaciones que nos demanda la vida en el día a día, tenemos que estar preparados para poder confrontarla. No es una suerte de planificación, tú no puedes planificar el caos, sin embargo existen actores y motivadores del caos, pueden ser naturales o pueden ser también provocados, pero tenemos que saber cómo enfrentar este tipo de situaciones que son muy, muy diferentes a las cuales nosotros podemos manejarnos en el día a día normalmente. O sea, cualquier imprevisto, un atraco, un asalto también, eso te puede poner en situación de caos, ¿no? Es correcto, correcto. Una llamada telefónica, como bien tú lo has mencionado. Una llamada telefónica. Pero en el caos se rompen todos los referentes y todas las garantías relativas que uno siempre cree, ¿no? ¿Qué le sucede a la persona cuando el caos inmediatamente le impacta la vida? Bueno, hay un tema de inercia y su optimización fundamentalmente. La inercia, es decir, la incapacidad de reacción de ese momento y la baja capacidad de utilización de los recursos que pueda tener. Esa incapacidad de reacción hace que obviamente las personas puedan reaccionar de buena o mala manera, es parte del estrés también. O sea, que los deja literalmente esas personas que se quedan paralizadas muchas veces frente a algo que sucede. ¿Y cuál es la recomendación, te pregunto, tú que has hecho todo un trabajo sobre el caos y la complejidad, cuando este imponderable nos sacude la vida? ¿Qué debe hacer una persona para entrar en cierto grado de movilidad de conciencia, por llamarlo de alguna manera? Sí, seguro. Bueno, ese ya es un campo un poco de la psicología, de la psiquiatría. Yo manejo más la complejidad en términos societarios y organizacionales, que definitivamente son las personas las que están detrás. Claro, por eso te lo pregunto. Dentro del ámbito corporativo, empresarial, cuando el aspecto humano también está impactado de alguna manera, todo se mueve. Es correcto. Vivimos eternos cambios permanentemente y la primera pregunta que una persona se hace al respecto es ¿qué sucede esto para mí? ¿Qué pasa? ¿O qué tiene que ver esto conmigo? Y definitivamente, más allá de que piense que es beneficioso para la organización o beneficioso para la sociedad en sí, esto es más bien ¿qué va a suceder conmigo?
Esa es la primera pregunta que se hace y es la primera pregunta que tenemos que responder quienes estamos al frente de la organización o al frente de la sociedad. Lo que sucedió en nuestras costas ecuatorianas, efectivamente necesitábamos una capacidad de reacción. No podemos prever la magnitud de un desastre natural, pero el Estado, quien está llamado a los temas de regulación y control, necesita una capacidad de reacción distinta a lo que se puede conocer una planificación normal. Esto es lo que nosotros llamamos un pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es algo completamente distinto al pensamiento científico, en el que tú haces prueba-error y empiezan a salir las soluciones. En el pensamiento sistémico tú tienes que ser muy rápido en analizar todas las causas que giran alrededor del problema y saber efectivamente cuáles son las prioridades de ese momento. Y de acuerdo a ello, tú vas poniendo unas reglas en las cuales tú ya vas tomando las mejores decisiones en beneficio de toda la comunidad. ¿Y sientes que manejamos esos pensamientos sistémicos en nuestras sociedades latinoamericanas? ¿O siempre estamos, como quien dice, cuando aparece la complejidad, bueno, aparece la emergencia y veamos qué hacemos y cómo lo hacemos, y muchas veces entonces terminamos de la complejidad haciendo otro error mucho más grande, ¿no? No es una práctica común, Juan Diego. La verdad es que necesitamos disciplinarnos en este tipo de pensamientos. Yo cuando realicé mi grado de maestría, efectivamente tuve 6 meses involucrándome en los temas de pensamiento sistémico y realmente eso me cambió completamente la vida. La forma en cómo hemos sido educados desde el jardín de infantes hasta la universidad son formas de pensamiento que no nos permiten realmente asegurarnos enfrentar este tipo de situaciones que son del día a día. Tenemos que cambiar esa capacidad de pensamiento y quienes están al frente de las autoridades, sean privadas o públicas, deben desarrollar esta capacidad de pensamiento, analizando adecuadamente el tipo de caos, como lo mencioné, en estos casos de inercia, de suboptimización, luego de análisis de todo el entorno y finalmente de las mejores soluciones. Pueden suceder 2 aspectos fundamentales de extremo. El primer problema puede ser que uno se adelante a la solución. Mis preconceptos, mis prejuicios, las cosas en las cuales yo pienso que es lo mejor, sin apoyarme en un experto, yo puedo dar una solución y pienso que esa es la mejor solución y nadie me quita eso de la cabeza. Eso incluso aumentale un poco de ego. Y pueden realizarse problemas muy grandes. Pero fíjate que eso parte, ahora me voy al campo humano individual. Tú lo manejas desde el punto de vista más corporativo, pero fíjate que estamos hablando de lo mismo. Cuando una persona abarca y se confronta con el ego, primero no sabe el tipo de reacción que puede tener. Eso nadie lo sabe, ¿no? Incluso en derecho hay una máxima que se llama el estado de peligrosidad, que no es otra cosa que cualquier persona en un estado crítico y de caos tiene la posibilidad de reaccionar, oigan bien, de cualquier manera, literalmente, pero en ese momento tú no sientes eso, que a veces nos arrojan las pasiones, entonces queremos actuar sobre la misma efervescencia y terminamos muchas veces complicando más el asunto. ¿No es preferible canalizar y que la temperatura baje un poquito después del caos para empezar a tomar acción? Bueno, esa es una situación que debe suceder en ese mismo instante. Necesitamos un vaso de agua refrigerada para justamente calmar las emociones y dejar que las mejores ideas surjan. Efectivamente, los egos nos juegan una mala pasada. Muchas veces nosotros evidenciamos en las personas muchas fortalezas, pero en una situación de caos, en una situación de presión, en una situación de estrés, esa persona que pudo haber sido muy carismática se vuelve manipuladora, por ejemplo. Una persona inteligente se puede volver sabelotodo. Entonces, el ego es una caja negra y definitivamente si logramos nosotros identificar esos detractores que tenemos como uno, probablemente estemos en mejores condiciones de identificar los egos de las otras personas también. Y el otro extremo, Juan Diego, que yo decía es que nos paralicemos por el análisis. Estemos dando vueltas sobre los datos, sobre la información mientras la gente se está muriendo, la gente está con necesidades básicas, la gente necesita un nuevo modelo de desarrollo, etcétera. Tenemos que evitar los 2 extremos, apresurarnos a soluciones inmediatas basadas en ego, y el otro extremo es la parálisis. Vamos acá con la parálisis para seguir en este análisis que tiene que ver con el caos y la complejidad. Voy hablando con Javier Paz, el ingeniero, en finanzas, pero él tiene todo un proceso y un trabajo maravilloso sobre esto de la complejidad, y vamos a hablar de esas parálisis que a veces nos llegan a la vida, y vamos a hablar del pánico también, que a veces en los imponderables nos salen de sorpresa y nos detienen de manera absoluta. Hoy aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con el ingeniero Javier Paz, y todavía has puesto el segundo escenario, que era ese, la detención, o sea que frente a lo imponderable caemos en algún punto de quedarnos estáticos, ¿no? Tú sabes que la palabra pánico, y hago esta reflexión un poquito, viene del dios Pan en la mitología griega, y es muy curioso porque Pan hacía la siesta
en el Olimpo, en la montaña, y decían que cuando él se despertaba o alguien despertaba a Pan, al dios Pan de la siesta, las furias de Pan eran terribles. Y de ahí viene la palabra pánico, porque entonces toda la gente se quedaba paralizada para no despertar a Pan. Y es un poco lo que estás diciendo. A veces viene el caos, vienen los imponderables, entonces nos quedamos dando vuelta en una metodología teórica, en un análisis, pero que al final se convierte muy estéril, porque lo que tú dices, la emergencia está ahí, y sobre esa emergencia hay que tomar acciones. Es seguro, es importante que estas cosas no se resuelven detrás de un escritorio. Esto se resuelve en territorio, hay que estar allí para dimensionar el impacto del problema, pero adicionalmente también debemos de estar preparados. Creo que el Ecuador ha demostrado ser un país solidario, su gente es extremadamente solidaria, pero también hemos demostrado que somos muy desordenados. Necesitamos darle orden, algo de orden a ese caos, y frente a esa parálisis necesitamos tomar acciones muy rápidas. Tenemos que dejarnos guiar por las verdaderas personas, los verdaderos expertos, que ellos sean los que tomen las decisiones en primera instancia del rescate, la supervivencia. Claro. Es lo primero que se debe realizar. Luego estamos hablando de un tema de seguridad, un tema de infraestructura, un tema de darles condiciones básicas a las personas, pero ya luego en el mediano y largo plazo la decisión es cuál es el nuevo modelo de desarrollo que va a tener esas personas. Entonces tenemos que dejarnos guiar. No necesariamente las principales autoridades que están al frente son los expertos en el tema, son personas de confianza, sí. Yo te pregunto, Juan Diego, en un negocio, tú contratas a un contador, tú necesitas a un contador. Y efectivamente tú necesitas una persona de confianza, pero vas a contratar a tu mejor amigo, pero que no sabe de contabilidad. Claro, eso va a la ruina. No se puede. Necesito esas dos características. Necesito una persona que sea de mucha confianza, pero que a su vez también tenga las competencias técnicas. Hay que dejarse ayudar. Las soluciones están a la vista. Creo que se puede aprender también de muchas experiencias de otras realidades, y sobre eso pues creo que también tenemos acceso a mucha información que nos puede ayudar a hacerlo. La parálisis por el análisis, definitivamente tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que dejarnos ayudar para no dejarnos guiar por nuestros preconceptos. ¿Qué has visto en el drama que hemos vivido? ¿Qué síntesis puedes sacar frente a cómo ha sido la elaboración de la reconstrucción, de la atención de la emergencia? ¿Qué aprendimos? ¿Qué crees tú que debemos todavía tener como lección, Dios no quiera, en casos futuros? Así es. Yo creo que hay un tema de prevención importante, es un tema de información también. Yo creo que hay dos aristas fundamentales en las cuales tenemos que concluir este análisis, y el primero de ellos es que los medios de comunicación juegan un papel muy, muy importante. Sin duda. No podemos demorar en términos objetivos de cuál es el dimensionamiento del impacto que este problema surgió. Es increíble cómo las primeras horas del desastre, la información oficial eran las redes sociales, con todo lo que eso puede significar en favor o en contra. Y por otro lado, necesitamos también ponerle orden a efectos de ser equitativos en la distribución y logística de los recursos. Un aspecto fundamental en esto es la confianza que se pueda generar. ¿Quiénes son los llamados a pretender una mejor especie de desarrollo y logística en esto? Son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la policía para otorgar seguridad, la sociedad civil en otorgar su tiempo y poco dinero que pueda tener para el aporte. La empresa privada, por ejemplo, puede donar un lote de producción cada mes de lo que sea para poder reconstruir, dar facilidades e incentivos al empresario de fuera para que pueda invertirlo allí, y eso puede ayudar un poco. Mi opinión personal es que creo que hemos acertado en algunos aspectos. Sin embargo, creo que hemos sido muy descuidados en otros, ¿no? Por ejemplo, la distribución de las donaciones ha sido concentrada en una de las ciudades, más en otras poblaciones todavía hace falta, ¿no? Ahí no sentiste, a ver, yo entiendo indudablemente el grado solidario de nuestros hermanos, de la necesidad de ayudar, que además espero que no pare en estos primeros 30 días, porque quizás es una fiebre, una efervescencia, entonces después se nos olvida nuestros hermanos de la costa, ¿no? Y hay que seguir en un proceso de donación y de ayuda, y esa tierra hay que levantarla en este momento más que nunca, ¿no? Porque además, entre otras cosas, es una tierra que vive el turismo, y es una zona que requiere en este momento, o sea, tener esa posibilidad de que las inversiones lleguen nuevamente. Pero ¿no sientes que también que hubo cierto desorden en todo eso? Ciudades que llegó mucho, ciudades que no llegó poco, la gente muchas veces dona cualquier cosa que ya no es útil y se termina convirtiendo entonces en un dolor de cabeza. ¿Cómo generar cultura frente a estos acontecimientos para ser más eficaces? Necesitamos procesos y procedimientos establecidos, necesitamos una voz de mando adecuada que nos permita organizar adecuadamente. Como yo decía,
hubo mucha solidaridad. Hubieron muchas personas que quisieron trasladarse al lugar del desastre, sin embargo, probablemente no tenían las capacidades y condiciones para poder enfrentar una situación de crisis y de caos de tal magnitud. Si no estamos preparados, es decir, no solamente con la buena voluntad, la solidaridad es suficiente, necesitamos tener las competencias técnicas también para hacerlo. Yo puedo tener todas las ganas del mundo de resolver muchos problemas, pero si no tengo las condiciones técnicas y la experiencia para hacerlo, las soluciones que yo puedo dar no van a servir. Es importante hacer cosas, pero las soluciones se miden en función de los resultados que puedan generar. Así es. Entonces, necesitamos evaluar efectivamente en dónde somos más efectivos. Necesitamos determinar ese orden, necesitamos determinar esos procesos que permitan saber quién está al mando de esto y cuáles son las mejores formas de hacerlo. Respetar los espacios. La sociedad civil en sí no está llamada a resolver los problemas de la sociedad. Podemos contar con su colaboración, pero es el Estado, la empresa privada, la sociedad, que tiene cada uno de los roles, y esos roles los tenemos que respetar y apoyarlo en cada una de nuestras áreas de influencia. Dejaste varios puntos que voy a tocar en la próxima parte. Me llamó la atención un poco de los medios de comunicación, tocar la información en estos momentos donde la complejidad, donde el caos llega. A veces hay que tener también cuidado sobre el mecanismo de la información y también ver un poco lo que tú dices, ¿no? Pareciera que todos indudablemente somos solidarios, pero debe haber una mano ejecutora y rectora que tiene que ser el Estado, porque eso es parte también de las funciones básicas del Estado. Vamos a seguir conversando con Javier Paz acerca de esto, la complejidad del manejo del caos y sobre todo llevarte esa buena alternativa en estos momentos donde nuestro país requiere una buena reconstrucción, aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el ingeniero Javier Paz. Él tiene todo un trabajo acerca del caos, la complejidad, y había dejado un par de inquietudes. Tú lo habías mencionado frente al manejo de la comunicación. En años anteriores no teníamos las redes sociales. El impacto quizás tardaba más porque los medios oficiales o los medios privados tenían que llegar al sitio, pero hoy en día con las redes sociales cualquier persona tiene una cámara, cualquier persona es un periodista, cualquier persona lanza un tweet, cualquier persona monta una imagen en el Facebook, y muchas veces esa imagen genera también un ámbito de confusión que termina siendo un desastre en algún momento, ¿no? ¿Cómo aprender a tener cultura frente al caos y la información? Bien, la regulación de los medios es fundamental para efectos de no sobredimensionar los problemas. Seguramente tú habrás escuchado de una historia que tuvimos hace mucho tiempo acá en Quito respecto al cuento de Orson Welles de la invasión. Claro. Y claro, la gente pensó que escuchando la radio, escuchando el programa, no daba cuenta que era una novela, que era una radionovela, que era una noticia, y la gente salió despavorida. El otro extremo es la desinformación. Que también es igual de peligroso. Que también es igual de peligrosa. Yo creería que más peligroso que eso es la información no veraz. Yo puedo informar inclusive de situaciones que las cuales no son reales, y obviamente mantener engañada a la sociedad puede ser muy peligroso. En todos los casos necesitamos medios de comunicación que puedan tener la apertura suficiente de poder evidenciar cuáles son las realidades en las cuales nosotros manejamos. Hay que diferenciar claramente en lo que es información y de lo que es opinión. Hay que madurar a la sociedad en esto, y obviamente el Estado tiene el papel fundamental de poder regular este tipo de situaciones, de poder controlar este tipo de situaciones. Sin embargo, también dar equilibrio a que los medios de comunicación puedan proveer de información. Si tienen mejores condiciones técnicas, mejores condiciones de capacidad instalada o de cobertura, pues yo creo que el Estado puede ceder en muchos casos para poder otorgar estos permisos de información y que la gente pueda realmente saber qué es lo que puede pasar. Yo pasé esa noche descansando en mi casa y pensé que era uno de esos tantos temblores que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Claro. Sin embargo, no fue sino hasta el siguiente día que dimos cuenta de la dimensión del impacto. Bueno, a mí me pasó, yo sentí el temblor y de repente empezó a escribir gente del exterior, amigos míos de Venezuela, de Miami, así que qué había pasado con el terremoto en Ecuador. Y yo decía, ¿qué terremoto? Aquí tembló como, pues tembló más fuerte, pero tembló como tiembla siempre, pero ahí volvemos otra vez. Los medios internacionales fueron los primeros
en algún punto que habían soltado la noticia y uno ponía los medios locales y aparentemente no había un silencio, no estaba pasando nada, ¿no? Estoy seguro que los medios de comunicación locales habrán tenido información de primera mano, pero que justamente para efectos de cumplir con la ley tuvieron que restringirse en muchos aspectos. Yo creo que mantener equilibrios. Obviamente no hay que apresurarse en información también, porque eso alerta en mala manera a la sociedad. Los medios de comunicación serios creo que pueden tomar una buena posta al respecto. Y sobre esa base yo creo que, insisto en que los medios de comunicación juegan un papel preponderante, porque le da equilibrio realmente a cómo nosotros poder manejar la situación, saber efectivamente cómo están siendo manejadas las situaciones, darle transparencia a todas las decisiones que se toman para efectos de controlar el caos. Creo que ha sido de buena manera el ver cómo en ciertas localidades llegan las donaciones de manera estructurada, en otras no tanto, y eso ayuda a tomar decisiones, que los tomadores de decisión puedan también saber que necesitamos regular y ordenar de mejor manera cómo se está tratando este tipo de situaciones. Tú sabes que yo tengo un gran amigo venezolano, él escribió un libro que se llama Caos, Crisis y Conflicto, y él lo denominó el manejo de las 3C, porque él decía que quien manejaba las 3C tenía la buena gerencia de la vida, ¿no? ¿Cómo te suena un caos, crisis y conflicto? Palabras que muchas veces están como prohibidas dentro de nuestro vocabulario, porque la gente te dice cuidado con el caos, cuidado con la crisis, cuidado con el conflicto, no seas conflictivo. ¿No te parece que aprender a gerenciar estas 3C sigue siendo un mecanismo sano para eso, para hacer transformaciones sabias a nivel corporativo, a nivel incluso de sociedades y países? Es definitivo, es una nueva forma de pensamiento. Okay. Yo soy convencido de que esa es la forma en que tenemos que administrar la vida, administrar la sociedad. Estamos enfrentados a distintos tipos de intereses a nivel no solamente local, sino mundial, y eso tenemos que saberlo administrar. Un estadista, un verdadero jefe de Estado, quien está al frente de una sociedad per se, puede administrar el caos adecuadamente en función del bienestar de la ciudadanía y pensando a futuro, no pensando en las próximas elecciones, pensando en las futuras generaciones, como se comenta. Claro. Caos y conflicto, definitivamente siempre vamos a encontrar. Un verdadero líder es aquel no que provoca los conflictos, pero que sí los puede manejar. Así es, igual que las crisis, ¿no? Igual que las crisis. O sea, la gente se aterra a la palabra crisis, pero ¿qué le dices tú a la gente en este momento donde parece que todo es un estado de colapso, donde nos fuéramos a salir? ¿Qué le dices, Javier Paz, a la gente para que tenga una palabra de esperanza y transforme la crisis en eso que nos dicen, que a veces es trillado, que la crisis de oportunidad? Yo creo que es muy trillado, muy repetitivo, pero es absolutamente cierto. Son realidades a las cuales tenemos que enfrentar. En una situación de comodidad no se generan buenas ideas. Ni cambios. En Europa han surgido grandes naciones a propósito de grandes guerras devastadas completamente. La Segunda Guerra Mundial. Así fue, y tenemos de las primeras sociedades con mayor desarrollo tecnológico y económico en esos países. Creo que las crisis nos ayudan también a repensar muchas de las decisiones que hemos tomado. Más allá del trillado que detrás de cada crisis o cada caos hay una oportunidad, yo creo que hay también situaciones en las cuales nos permiten ser más creativos, y sobre esa creatividad podemos desarrollar mejores formas de vida, mejores oportunidades de desarrollo. Me estoy leyendo ahorita el libro, además se lo recomiendo, de Oppenheimer, que se llama Crear o Morir, y él hace una reflexión sobre nuestros países latinoamericanos, cómo hemos basado todo nuestro proceso económico a través de los recursos naturales y no en la creatividad. ¿Sientes tú que este es un momento donde tenemos indudablemente en un país petrolero recortados los precios del petróleo, menos ingresos, que hay que apostar más a eso, a ser más creativos frente a la crisis para que los talentos puedan en algún momento ser los portadores y los transformadores de los países? Juan Diego, yo creo que gerenciar, estar al frente de un grupo de trabajo, estar al frente de una empresa, estar al frente de una institución pública, sería muy aburrido en países desarrollados. Yo creo que acá es muy divertido. Es muy divertido y cada día nos representa un reto diferente. Frente a eso sí, definitivamente necesitamos estar preparados, no de la forma tradicional en que hemos sido preparados. Claro. Necesitamos entender este caos y complejidades desde otro punto de vista. Tenemos que evidenciar el efecto de onda. Cada decisión que uno toma afecta a otro. Yo puedo decir, movilícense todos los voluntarios hacia la zona del desastre. Claro. ¿Tú crees que en las carreteras que estaban destruidas también había forma de trasladarse o entrar y salir? Era imposible.
porque no había un ordenamiento lógico. Cada decisión que nosotros podamos tener tiene un efecto de onda, y eso es lo que nosotros necesitamos hacerlo, y eso es lo que lo hace divertido también. Así es. Bueno, tener fe y confianza. Gracias, Javier, por haber estado acá. Vamos a tener por otro programa para seguir hablando, bueno, de la complejidad, el famoso filósofo Morín, ¿no? Toda la teoría de la complejidad, de ese pensamiento también sistémico, todo está entrelazado y cualquier movimiento indudablemente genera consecuencias y acciones al colectivo. Lo más importante es saber que los caos a veces suceden, los imponderables llegan a la vida, detrás de los imponderables, cuando hay acción, creatividad y cuando hay conciencia de establecer las crisis de una manera inteligente, siempre hay resultados. La luz sigue siendo una posibilidad, pero hay que estar despiertos y conciencia activa. Claro que sí. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.